¡Aupa sucaldaris! La ventresca de bonito al horno siempre es un éxito asegurado. Solo tienes que seguir los pasos que te indico en este vídeo para que te hagan la ola tus invitados. Quédate hasta el final porque te voy a contar unos trucos infalibles para que la ventresca te quede jugosa y en su punto perfecto. Coge tu mejor cuchillo, calienta el horno y vamos a gozarla en la cocina. Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a la cocina de Eneko Sukaldari. Antes de empezar, déjame contarte algo. La ventresca es la mejor parte del bonito. Esa zona triangular del vientre que está junto a la cabeza. Los arranchales la conocen como la joya del bonito, y no es para menos. Es más grasa, más jugosa y tiene un sabor que te va a volar la cabeza. Aquí viene el primer truco. Cómo limpiar correctamente la ventresca. Mira, lo primero que tienes que hacer es retirar las telillas que cubren la superficie de la ventresca, junto a cualquier resto de escamas o cartílagos. Pasa la mano por toda la superficie y notarás si hay algo que raspa. Con un cuchillo bien afilado, retira con cuidado estas imperfecciones, siempre siguiendo la dirección de las fibras de la carne. Fíjate bien en esto, si ves alguna línea oscura de sangre, también la eliminamos. Queremos que nuestra ventresca quede impecable, y esto es muy importante. Una vez que la ventresca esté limpia, la secamos muy bien con papel de cocina. La humedad es el enemigo de una buena cocción al horno. Precalentamos el horno a 200 grados, con calor arriba y abajo. Mientras tanto, vamos a dar los últimos toques a la ventresca. Como puedes observar, en esta ocasión he utilizado dos ventrescas, porque éramos unos cuantos y todos de buen comer, como buenos vascos. Desgraciadamente no disponemos de bonito durante todo el año, ya que es un producto de temporada, pero puedes hacer la misma receta con ventresca de atún. Hay un aspecto que tienes que tener en cuenta, la ventresca es la parte más grasa y sabrosa de un túnido, y por ello tenemos que tener cuidado a la hora de añadir más aceite de la cuenta, y otra clave importante es no utilizar aliños que enmascaren su sabor. Coloca la ventresca en una bandeja para horno y sazona con unos buenos pellizcos de sal de añana. Algunos me vaciláis en los comentarios por mi insistencia con esta sal, pero es que es un tesoro gastronómico. Esta sal viene del Valle Salado de Añana, en Áraba, Euskadi. Sus salinas son las más antiguas de Europa y le va a aportar a nuestro pescado un toque mineral que es pura magia. Y os garantizo que no cobro un duro por visualizar este producto, ni siquiera me regalan la sal. Una vez sazonada la ventresca, ahora viene otro momento clave, el aceite. Lo distribuimos generosamente por toda la superficie de la ventresca. El aceite de oliva virgen extra no solo va a cocinar el pescado, sino que va a crear una película protectora que mantendrá todos los jugos de la ventresca del bonito en su interior. Y ahora para el horno. Aquí está el secreto que marca la diferencia entre un cocinero regulero y un cocinero experimentado. El tiempo de cocinado. Para una ventresca de tamaño medio como estas, que son de 1 kilo cada una, necesitamos entre 12 y 15 minutos de horno, no más. El bonito tiene una carne muy delicada y se cocina rápido. Si nos pasamos se nos va a quedar seco y habremos perdido toda esa jugosidad que buscamos. Para mí la mejor manera de rematar un pescado al horno es una bilbaína. Ese maravilloso refrito a base de aceite perfumado en ajo y guindillas con un toque de vinagre. Es un truco clave que llevará el sabor de la ventresca a otro nivel. Así que manos a la obra, vamos a preparar una bilbaína para rematar la ventresca al horno. Pela y lamina una cabeza de ajos. Pon una sartén a fuego medio y añade 100 ml de aceite de oliva virgen extra. ¡Ay, va, qué chorrazo! Mientras se calienta el aceite, vamos a hablar de por qué es tan apreciada esta receta. El bonito es un pescado azul rico en omega 3 y la ventresca concentra todos esos aceites naturales. Al cocinarlo al horno a temperatura alta pero por poco tiempo, conseguimos que se selle por fuera manteniendo en el interior esa carne rosada y jugosa. Vamos a preparar la bilbaína. Añade los ajos cuando el aceite aún esté templado para que se vayan cocinando poco a poco y aromaticen el aceite. Los ajos deben de estar dorados pero sin llegar a oscurecer, ya que amargan. Echa también las 2 cayenas, enteras si quieres un ligero toque picante, pero si te gusta el picante como a mí, puedes romperlas con la mano para que liberen más picante. Pero cuidado, que las cayenas no perdonan y no a todo el mundo le gusta el sabor picante. Cuando los ajos tengan un bonito color dorado, es el momento de añadir un chorrito de vinagre de manzana. Yo he usado el vinagre de manzana porque era el único que tenía a mano, pero puedes usar perfectamente vinagre de vino.
Este contraste ácido va a equilibrar perfectamente la grasa natural de la ventresca. Ya tenemos a punto la bilbaína. Esto está casi listo. Vamos a echar un ojo a ver cómo va la ventresca. ¿Cómo sabemos que ya está lista? Fácil. La superficie del pescado debe de tener un ligero color dorado, pero sin que se vea seca. Cada horno es un mundo, así que te aconsejo que vigiles el punto de la ventresca a partir de los 10 minutos de horneado y nunca superes los 15 minutos a 200 grados. Esta sin duda es la clave. Abre el horno, comprueba que la ventresca está en su punto y saca la bandeja. Vierte la bilbaína caliente por encima de la ventresca para que el sabor del ajo, el vinagre y la cayena penetren en la carne del bonito. Llegados a este punto, el olor en la cocina es una maravilla. Mi fiel ayudante Chiman ya está abriendo una botella de chacolí bien fresquito para acompañar esta delicia. Y aquí tienes el resultado. Una ventresca de bonito al horno que está para quitarse la chapela. Puedes acompañar el pescado con unas patatas panadera, que siempre van perfectas con un pescado al horno. Pero lo que nunca puede faltar es una botella de chacolí bien frío. Es un disfrute ver cómo se abren las láminas de la ventresca, su maravilloso sabor graso y sus aceites naturales que se perciben en cada bocado. Esto es cocina de verdad, con productos de temporada de primera calidad y una técnica simple pero efectiva. Si te ha gustado esta receta, ya sabes lo que toca. Dale a ese botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Cada semana subimos contenido nuevo con las mejores recetas y trucos de cocina infalibles. Si tienes alguna consulta o petición, no te cortes y déjame un comentario. Y a continuación te dejo la lista de ingredientes y cantidades para esta receta de ventresca de bonito al horno. Y eso es todo, sucaldaris. Gracias por llegar hasta aquí y espero que te animes a preparar esta delicia en casa. Muchas gracias. Eskerrik asko. Toma nota de los ingredientes que vas a necesitar para preparar una ventresca de bonito al horno. Una ventresca de bonito. Aceite de oliva virgen extra. Una cucharada de vinagre de manzana. Sal de añana. Una cabeza de ajos y 2 pimientas cayenas. Y recuerda, la cocina es mucho más que seguir recetas al pie de la letra, es conectar con los sabores de nuestra tierra, es respetar el producto y disfrutar del proceso. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos culinarios de la cocina vasca. ¡Agur!